Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta, sí, testigo y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hoy nos vamos a la cárcel, a la prisión donde está encerrado Juan el Bautista. Juan estaba en una prisión, lógicamente física, porque Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, le había apresado porque Juan criticaba públicamente la relación que este Herodes tenía con Herodías, que era la mujer de Herodes. Pero yo diría que Juan, además de estar preso en la prisión, probablemente la prisión de Maqueronte, que es una fortaleza que su padre Herodes el Grande mandó construir en Perea, yo diría que Juan, en otro sentido teológico, está también preso de la incertidumbre, de la duda y preso de conceptos, ideas que necesitan una aclaración por parte de Jesús. Recordemos también que incluso los propios discípulos, hasta la resurrección de Jesús, hasta ese momento han sido incapaces de entender bien el mesiazgo que Jesús tiene. No son capaces tampoco, hasta la resurrección, como digo, de poder relacionarlo bien con el sentido global de las Escrituras. Y Juan el Bautista, habiendo sido el precursor del Mesías, el que proclamaba la conversión del reino que viene, que venía también en Cristo, pues también tiene sus propias dudas ahora. Sus convicciones tiemblan en estos momentos. Muchos de nosotros tenemos nuestras propias dudas también. Aunque a veces nos da vergüenza admitirlo. Y incluso en algunos contextos eclesiales como que parece que está mal decir que uno tiene dudas. Se la calla. Las tiene, pero uno se la calla porque está mal visto y es como pecado o algo así. Juan el Bautista, en estos días tan difíciles para él, viéndose que probablemente, a lo mejor ya intuía que lo iban a matar, que es lo que luego ocurre, como sabéis, está, imagínate, ¿no? Allí en la cárcel, existencialmente desorientado, a pesar de haber sido él un referente, el más grande de los profetas, dice Jesús en los versículos 9 y 11. El más grande de los profetas, en vez de estar, y nosotros somos muy dados a imaginar las cosas así, pero en vez de estar heroicamente empoderado en la certeza, tiene su propia crisis de fe, vamos a decirlo así. No entiende. Bueno, esa oscuridad, el
manifestar su duda, como me gusta recordar siempre que toca este pasaje, esa duda, ¿no? esa oscuridad va a ser disipada incluso en ese despiadado destino que le viene ahora encima. ¿Por qué el más grande de los profetas, quien cumple la profecía de Malaquías 3, el mensajero que anuncia la venida del Señor, por qué tiene estas dudas? La respuesta es importante, porque sí, es lo que le pasaba a él, a Juan, pero en el fondo es lo que también le pasaba a los discípulos y muy probablemente lo que le pasaba al propio Judas Iscariote, que le llevó a tomar las decisiones que le llevó a tomar. Y, ¿por qué digo que es importante? Porque muy probablemente también lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nuestras ideas del Mesías, de lo que tiene que ser el Cristo, nuestras propias ideas, se mezclan con las ideas de la cultura, se mezclan con perspectivas falsas o con interpretaciones que pueden ser nuestras, personales, o interpretaciones grupales que no tienen nada que ver con la realidad, lo que Dios hace, lo que Dios ha dispuesto. Juan anunciaba, ¿verdad?, al Mesías que vendría con juicio. Pero el juicio que Juan tenía en la cabeza no era, o sea, lo que él predicaba era correcto, pero lo que él tenía en la cabeza lo pensaba de otra manera, conforme a las expectativas culturales, como le pasa todo el tiempo a los discípulos a lo largo del Evangelio. Algunas de sus frases son, y muchas iglesias lo vieron el domingo pasado, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El Mesías viene para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano y limpiará la era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Todas estas ideas también muy de metáfora, formamos históricamente muchas cosas, y a lo largo de la historia pues, muchas cosas a lo largo de esto, ¿no? Pero yo no tengo que dudar que estas palabras sean revelación. Pero cambia el planteamiento de pensarlo, por ejemplo, como un castigo exterminador, torturador, a un proceso sanador, de un fuego purificador que nos quema lo malo, dando paso a lo que esperamos, a esa nueva sociedad del reino de Dios sin mal, ¿no? Purificado. ¿Cuánto hay que purificar de mí mismo? ¿Cuánto necesito que el Señor queme de mí mismo? ¿Cuántos en aquel tiempo pensarían las palabras de Juan el Bautista, que por cierto era vecino de los esenios? ¿Cuántos pensarían estas palabras de Juan el Bautista al estilo de los esenios? Los esenios pensaban que la religión dominante, el judaísmo que había mayoritario, la religión del templo, vamos a decirlo así, pues todo estaba controlado por falsos sacerdotes. Por eso ellos, los esenios, se habían recogido al desierto. Aunque había otro tipo de esenios que eran más difíciles. Y el sumo sacerdote, para un esenio, pues era un usurpador. Entonces, ¿qué fuego esperaban los esenios? Uno que llegara ahí a fulminar, quemarlo todo y desintegrarlo todo. ¿Cuántos pensarían también estas palabras de Juan el Bautista al estilo también muy predominante en Galilea? El concepto de un rey davídico que viene también para echar de allí a los romanos, pero cortando cabeza. Otra forma de pensarlo, muy de la época. Había muchos conceptos en la época relacionados a la idea o asociados a la idea del Mesías que tenía que llegar.
Pero ¿cómo viene primeramente este juicio que Juan anuncia? ¿Cómo viene el hacha de este Mesías? Porque las noticias que Juan está recibiendo respecto a Jesús, me parece que el primer versículo que decía que iban llegando noticias, las de su primo, ¿no? Las primeras noticias que le llega es que se dedica a sanar enfermos, a perdonar pecadores, en vez de condenarlos con el dichoso fuego, ¿no? Que toca leprosos, gente impura, que se relaciona con prostitutas, con samaritanos, que incluso se cuenta que ha sanado al siervo del centurión, romanos que nos están invadiendo, que ha metido en el grupo de discípulos principales por ahí a recaudadores de impuestos al servicio de Roma. Un momento, ¿esto qué es? A Juan, el gran profeta que proclamaba palabras de Dios, a Juan no le cuadra la realidad transformadora de Dios. No le cuadra el fuego del Espíritu, con lo que tiene en su cabeza de fuego, de justicia iracunda y todo esto. Y necesita una respuesta, porque Juan ha puesto toda su vida, todo su servicio, todo su ministerio en anunciar el reino que viene, convertido, ¿no? Transformado, que viene el reino de Dios. Necesita una respuesta. Se ha dedicado a eso y ahora ha anunciado que de Cristo, de Jesús, que no es capaz ni de saltarle la correa de la chancla. Y siente angustia en su prisión, porque se huele que su muerte está cerca, no lo está pasando bien. Necesita una confirmación. Dios mío, estoy desorientado. Y a Juan, por lo que se ve, le permiten las visitas en aquella cárcel y aprovecha para que dos de sus discípulos que están por allí o que van a verle, pues aprovecha y le dice, mira, id a buscar a Jesús y preguntarle. Preguntarle si realmente es Él el que tiene que venir o si va a venir otro después, porque, o si nos hemos equivocado o esto qué es lo que es, ¿no? ¿Esto cómo va? Jesús, ¿eres tú? ¿Esperamos a otro? ¿O qué? ¿No? ¿Eres tú? ¿O el camino, la verdad y la vida están en otra parte? ¿Eres tú el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O es otro? ¿Hemos perdido el tiempo contigo? Pero al mismo tiempo, al preguntar si eres tú o si es otro, si preguntan si es otro, como viene en el pasaje, es porque en parte están reconociendo que verdaderamente hay algo especial en Jesús, ¿no? Pero no saben si es el definitivo o no es el definitivo. Hay desorientación. Pero esa pregunta está testimoniando que el ministerio de Jesús no le cuadra. Ya se les ha olvidado las características que tienen que tener según las escrituras el Mesías. Porque los conceptos populares tienen predominio y están muy arraigados en la manera de pensar. Y ojo, que nos pasa también a nosotros. A la iglesia del Señor les pasa eso también. Por eso tenemos que estar analizando y viendo. Y cuando llegan estos discípulos de Juan el Bautista a Jesús, les hace la pregunta, Jesús sabe bien qué responder. Decidle a Juan lo que veis y lo que oís. Mirad, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado quien no encuentra tropiezo en mí. Jesús no se ha salido del programa profetizado en tiempos antiguos. De hecho, le da más sentido todavía. Algunas de esas cosas las hemos leído esta mañana, tanto en el Salmo como en el texto de Isaías.
Y recordemos cuando Jesús entra en la sinagoga en el episodio, en el capítulo 4 de Lucas, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el nuevo eón, el tiempo nuevo, el año, la era nueva, el año agradable del Señor, el jubileo escatológico, la irrupción del reino, el tiempo del reino de Dios. Y en ese tiempo del reino de Dios, las cosas son distintas. Que las cosas son distintas. Y la justicia que esperamos del reino no es la justicia humana, pachanguera y justiciera. Es otra cosa, es justicia pura, sanadora, reparadora, restauradora, es justicia de Dios. En otras palabras, decirle a Juan, con este resumen de lo que veis y oís, este resumen de lo que hago, que esté tranquilo y que tenga fe. Es tiempo de cumplimiento, tiempo de redención, tiempo de gracia. Y claro que hay un hacha puesta, pero probablemente no es como estaba pensando. Hay cosas que contar, claro que sí. Y una cosa muy bonita, Jesús cuando llegan estos discípulos con las dudas, Jesús no le dice a los discípulos de Juan, pero vamos a ver, Juan, que tú esto, lo otro, total. No le suelta la bronca, no le regaña por tener dudas. No le acusa de nada. No le acusa de falta de fe. No le pone en ridículo. No le avergüenza delante de sus discípulos ni de los discípulos de Jesús. Y tampoco le quita valor a su ministerio. Al revés, hemos leído, ¿verdad? Luego lo que hace es realzar la figura de Juan delante de los discípulos. Siempre que predico este pasaje recuerdo la frase esta de Paul Tillich, de que la duda no es lo contrario de la fe, sino una parte de la fe. La fe ciega, la fe fanática, no es lo mismo que una fe madura. Porque la fe madura deja a Dios ser Dios, aunque eso signifique, como decía el pastor Gabriel Iñazco, no significa, significa desarmar nuestras seguridades. ¿Tú estás dispuesto a desarmar nuestras seguridades, quedarte desnudo ante Dios, no? Hasta el más grande de los profetas como Juan, el más grande de los profetas como Juan el Bautista, tiene que revisar, y a veces nos toca revisar las cosas en un momento tan crítico como el que estaba viviendo él, tiene que revisar sus expectativas sobre Dios, sus conceptos, su puzzle de las cosas de Dios. Dios tiene en su voluntad una forma de actuar que no es la nuestra y que a veces no comprendemos. El Mesías de Dios, por ejemplo, no impone por la fuerza, no manda desde la fuerza. Ni autoridad lo hemos visto expulsando demonios y haciendo cosas, desde luego que sí. Pero ¿cómo ejerce su poder? ¿De dónde viene nuestra redención? ¿No? De una miserable cruz de proscritos, ¿no? Sana y perdona desde ahí. Nuestro Señor gana desde lo que a los ojos del mundo es perder. Y esa teología de la cruz la tenemos que tener presente, delante. Nuestro Señor no juzga con muerte y destrucción. Esas son las consecuencias de esta existencia en la que estamos sujetos, en esta existencia alienada de Dios, en esta existencia caída. ¿Cómo lo hace? Sí, dando vida,
dando vida desde verdad, sanación, restitución, perdón, resurgimiento, restauración, su fuego purificador de juicio, ojo, de juicio, es otra cosa, y bendito sea. Yo tal vez a lo mejor esta mañana ni siquiera me sé explicar, porque ¿cómo voy a explicar esa realidad de Dios, que siempre va a ser otra cosa distinta a lo que... Pero de alguna manera lo intuimos, ¿no? Tenemos a Jesús viéndolo en tantísimos relatos del Evangelio. Esta boca torpe mía a lo mejor es incapaz de decir algo bien, pero ahí lo tenemos, en los Evangelios, viendo cómo Él va actuando. Cuando tengamos nuestra crisis, como Juan el Bautista, viendo cómo va actuando Jesús, qué hace, céntrate en Él. Sin Él estamos perdidos, ¿verdad? Además, muchas veces lo decimos. Sin Jesús estamos perdidos. Pero, si las ideas que proyectamos sobre Él fuesen como a veces se le pintan, seguiríamos perdidos también. A Jesús le tenemos que quitar todos los trajes que le ponemos muchas veces y dejar que Él sea Él. ¿Me explico, no? Con las ideas que el mundo pone sobre Jesús, ¡ay! Y lo peor, con las ideas que a veces nosotros los cristianos ponemos sobre Jesús, que no le pertenecen a Jesús, no podríamos hablar de un redentor, estaríamos hablando de otra cosa. Piensa bien en estas cosas siempre, ¿no? Pero en estas fechas navideñas, cuando tengas que compartir con otras personas. Porque la Navidad no tiene ningún sentido si no es con Jesús. Este Jesús del que hablamos. Hace 2 semanas decíamos que nosotros no somos quienes enseñoreamos sobre el tiempo. Y el día y la hora no lo ponemos nosotros, no corre de nuestra cuenta, ahí no pintamos nada. Pero tampoco nosotros enseñoreamos sobre la voluntad de Dios. Dios tiene otras maneras de hacer las cosas. Y menos mal que es así. Porque los humanos, cristianos incluso, a veces nos movemos, que nos conocemos todos, ¿no? Cosa que nos sale, deseo justiciero muchas veces, los prejuicios que afloran por un lado o por otro, cuando nos hacen cosas feas, nos salta el deseo de venganza, los rencores por aquí o rencores por allá, y queremos que Dios nos haga justicia a nuestro modo, como a nosotros nos está saliendo, Pero lo siento. La sorpresa de cómo Dios hace las cosas siempre será mejor. Y eso no se puede controlar, y qué bien que no lo podamos controlar. Y decir a Juan que estoy dando vida. Sería un resumen, otras palabras, ¿no? Juan el Bautista era ejemplo para nosotros porque, igual que él preparaba el camino para la venida de Jesús, nosotros preparamos el camino para la segunda. Pero aquí Juan, con tanto que él predicó el anuncio, ¿verdad? Que viene el reino de Dios. Ahora necesitó ser él quien recibiese ese anuncio con más claridad de enfoque. A veces manifestar las dudas no viene la respuesta. Si te callan las dudas, ¿quién te va a responder? ¿No? Si tú expresas tus dudas, se te aclaran. Si no, te las tienes que tragar. Juan le expresó y vino palabra de Jesús para él. Y orientación. Orientación existencial y orientación de encajar bien las cosas. De lo que él mismo había anunciado. Tenemos que replantearnos muchas veces las expectativas de las cosas. ¿En qué tipo de Mesías creemos? ¿Nos hemos fabricado otro Jesús? Es que esto es muy fácil. Fabricarse un Jesús a la medida. Un Mesías a la medida. Voy a dejar esto aquí porque ya el pasaje tiene mucho fondo, pero creo que el sermón se acaba muy largo. Pero hay cristianos que dicen creer en el Mesías,
Jesús, pero estoy convencido de que de fondo el Señor le diría algo así como: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no vivís en consecuencia con lo que yo enseño. Demos gracias a Dios por nuestro Mesías, que además de ser nuestro Salvador, nos ha enseñado cómo es el Padre, cómo es el corazón del Padre. Y qué poquito se parece a las cositas de